Buenas noches a mis amados estudiantes del primer año del Instituto Bíblico Paraguaná. Vamos a estudiar un punto muy importante sobre el que es el trabajo final uh, acerca de lo que es la exégesis. Hoy voy a dar un modelo. A ustedes se les asignó una cantidad de versículos a estudiar del libro de Juan 15 y hoy vamos a dar algunas explicaciones en base a un modelo que hemos tomado acá. Hay unos pasos básicos para hacer una exégesis y esos pasos lo vamos a señalar y ir explicando según este modelo que está acá. El modelo está basado en un ejemplo de exégesis de Mateo capítulo 6 del 5 al 15 y básicamente el tema central es sobre la oración. Este ejemplo fue preparado por la profesora Nilsa Toro Jiménez el 14 de diciembre del 2007. Bueno, apreciados alumnos del Instituto Bíblico Paraguaná, hoy vamos a explicar acerca de lo que es la exégesis, muy importante para lo que es el trabajo final de la materia metodología bíblica. Así que nos vamos a basar en los pasos básicos para una exégesis, en base a un ejemplo dado de la exégesis de Mateo del capítulo 6, del 5 al 15. El tema central es sobre la oración. Este tema ha sido preparado por la profesora Nilsa Toro Jiménez el 14 de diciembre de 2007. Así que prosigamos y vamos a ver algunos puntos de cómo se hace. Así que estén atentos y en base a este mismo modelo pueden hacer ustedes la exégesis del suyo. La palabra exégesis proviene del verbo griego exemai, leonardo o explico. Es estudiar el trasfondo del texto bíblico, texto social, económico, político. Es buscar, desmenuzar, desenvolver el contenido del texto. La interpretación del pasaje se hace mejor si se conoce mejor el texto. En la exégesis puede haber diferencias, pero no será distante. Lo primero y fundamental para hacer una exégesis es seleccionar el texto. Puede ser asignado o que haya que seleccionarlo por ustedes mismos. Se debe tener en cuenta a quién estará dirigido para que esta selección se pueda hacer por tema o buscar en una concordancia. En el caso de nuestro ejemplo es Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Lo primero que hay que señalar en una exégesis es el autor, quién escribió el libro o los versículos que hemos estado estudiando. No siempre tenemos el autor y eso es algo que siempre hay que considerar en algunas oportunidades. Por ejemplo, el libro de Hebreos no podemos decir con exactitud quién es el autor. Lo que encontramos es a quién se le atribuye o es anónimo. Caso como, por ejemplo, el libro de Daniel, que se le atribuye a Daniel, pero bueno, algunos no están claros que fuese Daniel quien haya escrito. Igual que el libro de Judas, no se está claro si fue Judas Tadeo quien verdaderamente escribió el libro. En cuanto al Evangelio de Mateo, es anónimo, pero la tradición antigua se le atribuye a Mateo. ¿Por qué se dice que es anónimo? Bueno, porque fundamentalmente no se identifica Mateo a sí mismo dentro de la extensión del Evangelio. Por eso la tradición atribuye este Evangelio a Mateo, porque no hay una claridad en cuanto al autoatribuirse el Evangelio de Mateo. Un recaudador de impuestos bajo el gobierno de los hermanos, llamado por el Señor para ser un discípulo y apóstol. ¿Por qué es importante tener las características del autor? Porque en base al autor vemos
algunas características personales que nos pueden delimitar cuál era la intención, qué características personales le inyectó a su libro, al libro escrito, y también otro aspecto fundamental, a quién dirigía esta persona, a qué tipo de personas dirigía sus cartas o escritos, en este caso el Evangelio. El Evangelio. El lugar es importante porque tenemos que conocer el contexto geográfico, donde se pueda suscitar los hechos que se narran, la enseñanza que se da, los aspectos que se señalan en el texto escrito. El lugar donde se escribe el Evangelio de Mateo no es posible fijarlo con exactitud, pero muchos piensan que pudo haber sido escrito en tierra de Siria, quizás en Antioquía. Sabemos que el libro de Mateo fue escrito muchos años después de la muerte del Señor, de la ascensión del Señor al cielo. Y bueno, hay ciertos aspectos que hay que considerar. ¿A quién fue escrito? Esto nos resume en los destinatarios. ¿A quién está dirigido el escrito? ¿Cuáles son las características de los destinatarios? El Evangelio de Mateo, originalmente dirigido a los judíos, pero también para la comunidad en general, primeramente a los judíos por el número de citas del Antiguo Testamento, por las primeras palabras del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y por la ausencia de explicaciones de las costumbres judías. Fíjense que Mateo era judío y era considerado un traidor por haber ejercido la profesión de publicano. Quizás a él se le atribuye este libro y también por el hecho de que expone el perdón que da el Señor y expone bajo el contexto, expone el Evangelio bajo el contexto de la mirada judía, para que los judíos pudiesen entender que habían las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Destinatario del pasaje de estudio está dirigido a los discípulos, pueblos reunidos y todos nosotros. Esto lo podemos verificar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Vamos a ver para que vean en detalle esto que estoy diciendo. Vamos a buscar Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, los primeros versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentando, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces podemos constatar a través de la escritura que estos pasajes están escritos a los discípulos. La fecha, ¿cuándo se escribió? Este punto es importante para conocer el contexto social, político y económico. Es importante ubicar la fecha en la que fue escrito para ubicar el contexto cronológico con el contexto temporal, ¿verdad? Que nos puede ayudar a ver a la vez el contexto temporal, nos puede ayudar a ver el contexto cronológico, el contexto cultural, el contexto histórico, social, político, como aquí lo describe. Al igual que el lugar no se puede fijar con exactitud, pero se cree que después que el ejército romano destruyó Jerusalén para el año 70 después de Cristo, entre los años 50 y 75 después de Cristo, están ubicando la escritura del libro del Evangelio de Mateo. En el año 70 las tropas romanas bajo el emperador Tito, en este caso en ese entonces era general, todavía no era emperador, destruyeron a Jerusalén y todo pereció, porque los romanos, cansados de las continuas rebeldías del pueblo judío contra el yugo del imperio, decidieron arrasar todos los edificios juntamente con el templo. Otras fuentes de información indican que se escribió algo posterior a la ascensión. ¿Cuál es el objetivo del autor? ¿Cuál fue el mensaje y el propósito del autor? El objetivo debe guardar relación con la interpretación. Este paso se debe estar realizando continuamente mientras se está trabajando en los otros pasos de la exégesis. También se puede dejar para el final. Claro, mucha gente, y es recomendable dejarlo para el final porque
al nosotros estudiar todo lo demás, podemos ver en concreción cuál es el objetivo completo del autor. Al estudiar cuál es el contexto histórico, el contexto gramático, el contexto sociocultural, la fecha, todo esto nos ubica a ver cuál era el mensaje central del autor en cuanto a sus escritos. El objetivo del libro de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, el Salvador y el Rey profetizado. Presenta a Jesús como el único que cumple las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. Si bien pueden recordar, les dije que el libro de Mateo fue escrito para judíos, bajo la mirada judía, y era para esto precisamente mostrar que Jesús era verdaderamente el Mesías, es el verdadero Mesías, el Salvador y el Rey profetizado, que muchos judíos negaron y han negado hasta ahora. Y bueno, Mateo lo presenta de esta forma para hacer ver que Jesús es el Mesías esperado. El objetivo del autor, el objetivo del texto es enseñar a los seguidores y discípulos de Jesús a cómo orar. Se ora para ser escuchado. Cuando hablamos del texto de los versículos que estamos estudiando, de los versículos que dijimos con anterioridad, capítulo 6, del 5 al 15, se ora para ser escuchado por Dios y no para llamar la atención de los demás. La oración debe ser sencilla, simple, llena de confianza y consciente de nuestras faltas. El contexto literario general. ¿A qué documento general pertenece el texto de estudio? Si pertenece a una colección más amplia, a un himno, a una fuente original, si es una alegoría, si es una parábola, si es una narración, si es un documento histórico, una enseñanza. Contexto literario específico, ¿en qué contexto se está usando el pasaje? Para descubrirlo, se puede leer lo que antecede y precede al texto. Cuando hablamos de contexto literario específico, nos centramos en el hecho de que no solamente vamos a estudiar los versículos que se nos han enseñado, sino que también vamos a tener en cuenta los anteriores versículos y los posteriores para ver en qué contexto, qué tema se está hablando en ese particular. El contexto general. Este texto es parte del discurso conocido como el Sermón del Monte, que va de los capítulos 5 al capítulo 7 del libro de Mateo, donde Jesús explica sus leyes y enseñanzas, sus instrucciones para que aquel que quisiera ser su discípulo, supiera a qué atenerse. Sabemos que Jesús era considerado un rabí, y todo rabí imponía a sus discípulos algunas leyes, algunas instrucciones, bajo las cuales debía seguirlas siempre. Y esto es lo que hizo Jesús a través del Sermón del Monte. El contexto específico de este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad: justicia, judía, de entonces, la ayuda que necesitamos, la oración y el ayuno. La práctica de la piedad o la práctica de la justicia judía era la misma, la ayuda que necesitamos. Estaba la otra práctica judía, práctica de la piedad, que era la oración y el ayuno. Son tres prácticas: la justicia, la oración y el ayuno. Que están más que todo explicadas en el capítulo 6 del libro de Mateo. Parte de este pasaje se conoce como Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Contexto social que ocurre en general en la época. Conocer alguna otra información de la época. El judaísmo en el tiempo de Jesús estaba dividido en dos grupos, uno compuesto por los saduceos y fariseos que enseñaban las doctrinas fundamentales del judaísmo, y el otro grupo que no aceptaba la enseñanza de los anteriores, como los revolucionarios judíos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Contexto social. Con la guerra judaica en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén, la muerte de los líderes de diferentes grupos religiosos,
que se encontraba en Jerusalén. Por los romanos sobrevivieron los fariseos y cristianos. Entonces el punto de discusión o debate era si la ley debía interpretarse a la luz de la tradición farisea o a la luz de las palabras y las enseñanzas de Jesús. También encontramos la expulsión de los cristianos de las sinagogas y expresiones fuertes contra los fariseos. Entonces, en el contexto social, tenemos que mencionar cuáles eran las características sociales, cómo se relacionaban unos con otros, y por eso entresaca lo que es fariseos, saduceos, porque eran los grupos sociales que interactuaban en ese momento, y por eso se anuncian, se declaran, se manifiestan, se expresan allí en lo que es el contexto social. En cuanto al lenguaje, ¿en qué idioma se escribió? Esta información refuerza el aspecto del destinatario. Se pueden buscar palabras claves y significado en el idioma original. Este evangelio, como todos los libros del Nuevo Testamento, llegó a nosotros en lengua griega. Se ha discutido la posibilidad de que hubiera sido redactado en arameo y traducido más tarde al griego, pero no hay constancia histórica de que fuera así. El texto griego de Mateo es el único que se conoce. Biblia de Estudio Reina Valera, 1995. Las imágenes, símbolos y figuras. Esto es algo bien importante tener en cuenta. Observar qué imágenes, recursos literarios encontramos en el texto, describir si hay metáforas, si hay símiles, si hay hipérboles, si hay simbolismo. Se deben recordar cuando se hablaron de las figuras literarias, las figuras de pensamiento, y ver qué significado tenían allí. Pudiera haber un significado semántico, pero el autor quiso tener un significado pragmático para hacer conocer algo en el texto. Entonces debemos fijarnos en el significado pragmático que quisieron exponer los autores a través de esas metáforas, de esos símiles, de esa hipérbole y de esos simbolismos. Por ejemplo, unos ejemplos dados en los textos que estamos estudiando. Está el pan, en el versículo 11, símbolo de la necesidad básica de la vida, símbolo de todo lo que es necesario para sobrevivir y tener una vida plena, pedir por las necesidades y por todos los postres del mundo. En este caso, dice en el versículo 11, danos el pan de cada día, ¿verdad? Y sabemos que ese pan es una figura, una imagen de lo que es lo que cubre nuestras necesidades, nuestro alimento. Las deudas, versículo 12 dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se refieren a estas deudas metafóricamente, los pecados u ofensas. Sabemos que por el pecado, por ley, se tenía que pagar algo. En la antigua ley, como se cometía un pecado, se debía pagar un sacrificio, ¿verdad?, de ofrenda de paz para pagar el pecado, cubrir el pecado en este caso. Versículo 9, padre, se usa la figura de padre y denota una relación familiar, denota cómo el padre terrenal que cuida a sus hijos. Dios Padre se padre de todos los creyentes. Esta imagen crea confianza, crea una relación de confianza, de cercanía, para que los discípulos entendieran que orar no era un acto lejano, orar es un acto cercano, de confianza y de intimidad personal, tú a tú, cerca a cerca. El género, establecerse una parábola, un himno, un relato de milagros, epístola, alabanza, un evangelio o discurso. El género del libro no es igual al género del texto. Dentro de un evangelio podemos tener textos que sean parábolas, y eso lo vemos comúnmente en los evangelios. Pueden haber textos, dentro de un evangelio, por ejemplo, puede haber alabanza. Dentro de un libro histórico puede haber alabanza, como por ejemplo tenemos el libro de Crónicas, donde hay un salmo ahí bien interesante.
El género del libro. El libro de Mateo es un evangelio, que significa buenas nuevas. Al igual que en los otros evangelios, se distingue por estar centrado en una sola persona, Jesús de Nazaret. Ahora vamos con el género del texto, o sea, de la porción que estamos estudiando, que es el capítulo 6, del 5 al 15. Y el género de este texto es un discurso sobre las obras de justicia, que son la limosna, la oración y el ayuno. Las preguntas son claves para poder comprender. Recuerden que cuando hablábamos del método inductivo, se pueden copiar preguntas que contengan el mismo texto, como también se puede hacer preguntas al texto. Puede ser que hayan preguntas que no tengan respuestas, preguntas que ayudan a la interpretación. Recordemos que las preguntas, todas las preguntas que nos sean útiles, que se nos vengan a nuestra mente, pueden ser de amplia utilidad, valga la redundancia, para desarrollar y poder observar todo lo concerniente, todos los detalles que posee el texto que estamos estudiando. ¿Cómo debemos orar? En este caso, es una pregunta que sobresale allí, usamos el cómo. ¿Cómo debemos orar? ¿Para qué? ¿Para qué orar? Si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes que las pidamos, ¿para qué orar? ¿Por qué el énfasis del perdón en los versículos 14 y 15 de todo lo que se dice en el Padre Nuestro? Hay un énfasis que se hace en cuanto al perdón, porque esa parte allí, ese énfasis. Entonces son preguntas que nos vamos haciendo, que nos ayudan a observar algunas cosas allí. Entonces, una de las herramientas principales para hacer un estudio exegético es estudiar la porción de texto que estamos estudiando verso por verso. ¿Qué es lo que quiere decir en su contexto? Aquí estamos aplicando reglas hermenéuticas. Debe ser breve, se puede agrupar versículos. Durante este paso no podemos olvidarnos del objetivo del autor. Al final se puede resumir en un párrafo la idea central, lo esencial que debemos coincidir con el objetivo del autor. Entonces recuerden que podemos estudiar verso por verso, pero al final ese conjunto de versos nos debe, en resumen, coincidir con el objetivo del autor. Hay un objetivo que podemos ver en ese conjunto de versículos estudiados, pero que deben coincidir con el objetivo del autor. Si no coinciden directamente, los podemos relacionar. Podemos establecer cuál es la relación que existe entre el objetivo de ese texto estudiado, de esa porción de texto estudiado, y el objetivo del autor general. Por ejemplo, aquí, en cuanto al versículo 5, dice que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los discípulos no deben ser como los hipócritas que oran para ser vistos por la gente. No oran para que Dios los escuche o para que su petición sea contestada. Y fíjense que Jesús hace una afirmación. Esta palabra, esta partícula, de cierto, hace una afirmación. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, hay algo que quiere señalar el Señor, un énfasis que quiere señalar en ser sincero en la oración. Esto lo podemos ver en este verso, en este versículo. La palabra hipócrita tiene su origen en el teatro griego, un personaje que vestía una máscara, pero en el Nuevo Testamento se describe como una persona no regenerada, que se engaña a sí mismo. Paso al otro versículo y pasamos al final, porque ya ustedes deben tener una idea, pero voy a dar el ejemplo de otra porción del mismo versículo. El hipócrita ya tiene su recompensa, su premio haber sido visto por los hombres, nada más. Que era la postura usual para orar en tiempos bíblicos. Muchos dicen que de rodillas es mejor, de hecho hay una canción así, pero bueno, no hay limitación para la posición. La posición de rodillas es por cuestión de reverencia, pero también para el judío. Recuerden que el libro de Mateo fue escrito bajo la perspectiva judía. El tal de pie también era
acto de reverencia al Señor. Jesús no critica la oración en público, sino aquella que es ambiciosa y ostentosa para atraer la atención. Entonces, podemos ver que podemos estudiar versículo por versículo y completar un estudio de manera exegética, de manera que podamos, que sea la misma Biblia que se vaya interpretando a sí mismo y que no sean nuestras propias suposiciones, nuestras propias interpretaciones, entre comillas, nuestras propias perspectivas. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, versículo por versículo, ustedes pueden fijarse en el modelo que hemos subido, ¿verdad? Cómo es la cuestión, pero lo interesante es que ustedes deben tener presente esto. He grabado este video con la misma lámina que he subido porque yo sé que hay personas que son auditivas, hay otras personas que congenian lo visual con lo auditivo, y bueno, tengo el conocimiento de que algunos han tenido algunas dificultades, pero espero que puedan ser solucionados lo más pronto posible. Seguimos pasando las láminas versículo por versículo debe ser estudiado. Fíjense que al final vamos a tener una exégesis final. En resumen, Jesús le explicó a sus seguidores cómo orar para ser escuchados por Dios y no vistos por los demás. También dejó ver que la oración debe ser una sincera expresión del corazón y no una simple acumulación de palabrería. No condenó las oraciones largas, pero sí el uso de la verbosidad que carece de sentido y es vacía. ¿Verdad? Jesús presentó una oración modelo, breve, simple y sencilla, conocida como el Padre Nuestro, que tiene una estructura literaria simétrica que consiste de una introducción de alabanza, 7 peticiones y una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una expresión de alabanza. Nos dice que oremos a Dios hablándole como si fuese nuestro Padre que nos regala. Recuerden que cuando hablamos de la figura de Padre, de la imagen de Padre, es una imagen que se usa allí para establecer confianza y que realmente Dios es nuestro Padre realmente, no es figurado, no es sentido figurado, es realmente nuestro Padre. Así lo dice el libro de Juan. Por tanto, los que creyeron en su nombre, los que les recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos. ¿Verdad? Dice la Escritura, participando de sus intereses y comunicando confiadamente nuestras necesidades. Así también enfatiza la importancia del perdón para tener una comunión con Dios. Entonces, podemos usar algunas bibliografías, Biblias de estudio, pero siempre y cuando los comentarios, tratar en lo posible de evitar los comentarios porque son a veces perspectivas, a veces son exégesis en vez de exégesis, a veces son como se dice, especulaciones de los autores. Hay que tener mucho cuidado y dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder establecer una exégesis bien lo más exacta posible. Entonces, hasta aquí los invito entonces a seguir estudiando y preparando sus temas, sus exégesis. Dios les bendiga, esperamos que esto le haya sido de ayuda.